Buenos días, mis hermanos, muy buenos días. Después de esas alabanzas, después de estas canciones, el corazón queda con ganas de seguir delante de la presencia del Señor. Y es natural porque Dios es la fuente de amor, la fuente de paz, la fuente de tranquilidad. Y es como, como abejas corremos al panal, ¿no? Porque, porque donde está la miel queremos estar. Algunos corremos como osos, porque los osos se alimentan de la miel y dicen que es como un manjar para ellos, ¿no? La palabra de Dios para nosotros debe ser así, como agua en el desierto, como pan para el hambriento, como refugio para el desconsolado, como fuente de paz y de descanso. Gracias, Señor, por estas alabanzas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, para estar contigo. Y, Señor, ahora queremos pasar, Padre bendito, de estar así bajo a tus pies, Señor, descansando, siendo apapachados por ti, Señor. Queremos pasar a escuchar tu voz, bendito Dios, porque tu voz también es consuelo, porque tu voz nos da la razón de por qué necesitamos de ti, pero también nos da, Señor, el consuelo que necesitamos. Como niños venimos a tus pies, Padre, pero como adultos venimos con el pensamiento a pedirte, Señor, dirección, a pedirte, Señor, consuelo, a pedirte consejo, Padre bendito, a traer delante de ti nuestras dudas, nuestras cargas, nuestros conflictos, nuestras ansiedades, porque tú, Señor, tienes la respuesta a todas las cosas. Tu palabra, Señor, que ha sido escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, ha permanecido a través de los años porque es verdadera, Señor, y en ella encontramos toda verdad. Por eso dice tu palabra en el Salmo 118, versículo 19. Padre, abra mis ojos, Señor, para poder mirar las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Esta es tu palabra. Este eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, nos ponemos delante de ti. Gracias por cada persona que está a la distancia, que va a poder escuchar, a la persona que está aquí, Señor. Bendícenos, abre nuestros ojos, Señor. Lava mis manos, lava mi boca, lava mis ojos. Lávame, Señor, para poder ser un instrumento que pueda transmitir tu amor y tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, tenemos a los niños que van a pasar a su clase y ahora es vamos a poner la iglesia de niños, porque ahora sí hay niños. Pero eso es lo hermoso. Eso les decía ayer a unas familias con las que estaba conversando, que lo más hermoso es poderles regalar a ellos, de chiquitos, la confianza y la esperanza de saber que Dios es verdadero. Y eso lo ven en nosotros como adultos, ¿no? Dios no se convierte en un cuento de hadas, Dios se convierte en algo real, tan real como que dedicamos un tiempo específico como hoy. Les decía a los niños que cuando ellos aprenden que este tiempo de alabanza, este tiempo de enseñanza es importante todos los domingos, no es que venimos los domingos vamos a la iglesia, sino que venimos como adultos los domingos o nos sentamos como adultos a escuchar esto porque es necesario para nuestra alma. Cuando entendemos esto y se lo transmitimos a nuestros hijos, ellos saben que es importante el tiempo. No es para ellos un juego. Si bien la clase que reciben incluye juegos, porque son niños, la información que reciben es de primera clase porque las maestras se preparan con mucha conciencia. eh, me encanta, me encanta el resultado de la obra de Dios en nosotros cuando entendemos que es por amor a Dios lo que hacemos. Porque yo veo a maestras, veo a servidores, a la diaconisa que está aquí con nosotros, Prisi, que llega temprano, que prepara las cosas. Digo, cuando tú ves a una persona que deja las cosas que antes eran importantes para nosotros, el dormir un rato más, el ir al parque, por ejemplo, hoy en verano, y ves que dejan esas cosas, como un amigo que tenía, ¿no? Que por varios años su esposa venía a la iglesia y venía a la iglesia y aunque este amigo era muy noble, no que tuviera de pronto una vida tan desordenada o desordenada, simplemente lo que le apasionaba era el fútbol. Es todavía un apasionado por el fútbol
Y los domingos, pues la iglesia es a las 10. ¿Y qué crees? Todos los domingos tenía partido. Entonces, por varios años, su esposa venía a la iglesia, pero él no podía venir porque era día de juego, ¿no? Y no sé cómo un día, creo que se canceló el juego. Dios hizo algo. No sé cómo, pero Dios hizo algo. Y ese día, pues no tuvo partido, entonces pudo venir a la iglesia, o pudo ir a la iglesia donde estábamos. Y ese día, ese día, la palabra de Dios lo tocó de tal manera que aunque parezca increíble, no volvió a jugar los domingos. Se cambió de liga para jugar los sábados, pero los domingos para él se convirtieron en el día del Señor. Fue poderoso el cambio, ¿eh? Yo he visto cambios así. De la noche a la mañana dejó el fútbol, que era lo que lo apasionaba. Y no digo que iba a tomar o iba a jugar, o sea, entre muchas cosas, he conocido casos extremos, ¿no? Que dejan alguna adicción de la noche a la mañana, pero él no tenía ni siquiera ese problema. Él simplemente era un pasatiempo sano, era ir a jugar fútbol. Pero aún las cosas que parecen sanas, limpias, cuando nos distraen del Señor, habría que ponerlas en la balanza. ¿Qué obtengo de esto, no? De Dios, no sé si tú sabes, siempre vamos a obtener lo mejor, lo más grande, porque dice la palabra de Dios que Él ha dado todo, que su amor es tan grande, que envió a su Hijo unigénito. O sea, no sé qué más explicaciones necesitamos para entender el amor de Dios, que dio a su Hijo amado, para, para que sufriera por nosotros, para que pagara por nosotros, para que llevara por nosotros la carga de nuestros pecados. O sea, cuando tú entiendes esas cosas, mira, estás dispuesto a servir, estás dispuesto a poner de tu tiempo, estás dispuesto a dejar cosas para estar con el Señor. Y estás dispuesto a poner atención. Así es que hoy te pido especialmente que pongas mucha atención, porque el título es eso, ¿no? Es impactante y la intención es poner un título que digas, enséñame Jesús a perdonar. Enséñame Jesús a perdonar. La segunda parte que no puse como título era, enséñame a amar a mis enemigos. ¡Wow! No solo a perdonar, sino ahora enséñame a amar a mis enemigos. Y cuando ponemos esa segunda parte, las cosas se complican, porque, porque Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21, nos va Pablo a mover a eso, a perdonar, a amar y a servir incluso a nuestros enemigos. Y bueno, pues una persona que no ha entendido el amor de Dios, una persona que no ha sido restaurada por el amor de Dios, una persona que no ha entendido el perdón de Dios, esta es la parte en la que muchos dicen, yo hasta aquí llegué. Yo hasta aquí. Me invitaban a la iglesia, pero esto de que ama a mis enemigos, perdona a los que te ofenden, pon la otra mejilla, dicen hasta aquí. Yo, ¿sabes qué? No puedo. No puedo porque, ¿y sabes por qué dicen no puedo? Porque no sabes lo que me han hecho. No sabes lo que me han hecho. Dices, eh, no puedo evaluar, a lo mejor si me cuentas, me pudiera espantar un poco de lo que te han hecho. Y a lo mejor si pongo mucha atención en lo que te han hecho, pudiera hasta llegar a, y fíjate, no quiero decir que estoy minimizando. Digo, si pusiera mucha atención, es decir, si me envolviera en lo que te han hecho, a lo mejor hasta termino diciendo, oh, ¿sabes qué? ¿Dónde están? Vamos. Como el niño que llegó con su papá y con las calificaciones, la boleta de calificaciones, y se la enseñé a su papá. No, 3, 4, 2, hijo, 5, y todas reprobadas. Y el papá estaba enojado y dijo, ¿sabes qué? Esto merece una golpiza. Y dijo el niño, sí, vamos, yo sé dónde vive la maestra. A veces nos envolvemos en el problema y no en la razón, ¿verdad? Así es que vamos a ver por qué Pablo nos motiva y nos dice y nos enseña estos, eh, pues esas palabras. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21, los voy a leer completos y vamos entonces poco a poco a desenredar estos tesoros que están en esta palabra. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21.
en la versión Reina Valera. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviera hambre, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya aquí, desde el versículo 14, empezó como un tropezadero para muchos de nosotros. Versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Espérate, ¿cómo puede uno bendecir al que te persigue? ¿Cómo puede uno amar? ¿Cómo puede el versículo 7 no pagar mal por mal, procurar lo bueno? ¿Cómo puede uno darle de comer a tu enemigo? ¿Cómo puede uno darle de beber a tu enemigo si supieran lo que me han hecho? Uy, si supieras cómo me han tratado. Si supieras, Pablo, las traiciones que me han hecho, ¿cómo me pides que al que me traicionó le dé de comer? ¿Cómo me pides que al que me traicionó, si tiene sed, le dé de beber? ¿Sabes qué? Si el que me traicionó, si el que me lastimó tuviera hambre, lo dejo. Es más, me como una torta de jamón, como el Chavo del Ocho, cuando Kiko se comía su torta de jamón delante del Chavo del Ocho, y el Chavo del Ocho con un hambre y el Kiko comiéndose la torta. Yo haría lo mismo, ¿no? Y comiéndose la torta, ¿y cómo reaccionaba el Chavo? Le daba un quicazo a Kiko y le quitaba la torta, ¿no? Porque es más de lo mismo. O sea, mal provoca mal. ¿Cómo, cómo hago para estar en paz con todos los hombres si todos los hombres, todos los seres humanos, todos están en contra de mí? Es más, yo voy manejando y todos están en contra de mí porque yo tengo prisa y yo tengo cosas importantes y no hay quien se para. Es más, yo le llamo en el carril, en la vía rápida, que aquí se llama el expressway, hay 4 carriles y el de hasta la orilla, el izquierdo, es el más rápido. Y entonces ese es el que se supone que tienes que ponerte a manejar cuando vas rápido, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Te metes a ese carril, todos se paran. Y es cuando dices, voy en el carril de los lentos, ¿no? Y te cambias de carril, porque esos están avanzando más rápido, te cambias de carril y todos se paran. O sea, como que todos la traen contra mí. O sea, voy a llegar a una cosa importante, que por cierto, me levanté un poco tarde, entonces ya se me hizo tarde y ya voy tarde, pero la gente debe entender que me dormí un poquito más y debe entender que ya voy tarde. ¿Por qué se ponen contra mí? ¿Por qué? Y luego decían, papá, ¿por qué permiten que las mujeres manejen? Ah, ¿verdad? Eso sí, ya pegó. Eso dolió, ¿verdad? Eso dolió. Oh, ok. Pero yo no tengo la culpa. Las estadísticas dicen que de los accidentes, el 80% de los accidentes son causados por mujeres. Así dicen. Bueno, así decían hasta los 90, creo. Después reestructuraron la estadística y se dieron cuenta que no, que el 85% de los accidentes eran causados por hombres que dejaban manejar a sus mujeres. O sea, esto, en fin, son estadísticas, yo qué culpa tengo, ¿verdad? ¿Cómo puedo amar al que me traiciona? ¿Cómo puedo perdonar? Señor, enséñame a perdonar, dice el título. Señor, enséñame a perdonar, porque solo perdonando puedo amar y servir a mi enemigo. Señor, enséñame a perdonar porque no puedo, como dice aquí, bendecir a los que me persiguen, bendecir y no maldecir. No puedo pagar bien por mal. No puedo, Señor. Enséñame a perdonar. Enséñame a entender. Enséñame a perdonar porque sin eso no puedo. Si no comprendo el perdón, no puedo, pues no puedo hacer bien o por lo menos no responder con mal al que me hizo, sí, al que me hizo tanto mal.
No puedo responder con bien al que me hizo tanto mal si por lo menos no empiezo a perdonar. Ahora, para perdonar, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque el primer problema que se nos presenta en estos versículos, el primer problema, si le quieres poner un título, es que el ofendido soy yo. El ofendido soy yo. ¿Cómo? No puedo entender cómo, Señor, me pides que perdone si me ofendieron. Señor, no puedo entender cómo quieres que haga bien al que me hace mal. No puedo entender cómo quieres que bendiga y ore por los que me persiguen. No puedo entender, Señor. No puedo entender porque enséñame a perdonar. Porque el ofendido soy yo, Señor. El ofendido soy yo. Y sabes que a veces es fácil dar un consejo, este, a otra persona de que, pues deja las cosas ya, ¿no? Ya déjalas por su paz, así por la paz, ¿no? Pero es que no sabes lo que le duele a esa persona. Desde un niño. Un niño viene y dice, es que en la escuela me están pegando, en la escuela me hacen bullying, en la escuela me hacen burla. Hijo, no les hagas caso. El no les hagas caso no es una solución porque no entiendes, ¿no? La niña que llega a su casa con su papá y le dice, una morita, una niña así, colorcito oscuro, chinita, llega con su papá, cuando su papá la lleva a la escuela y ella llorando le dice, papá, me dicen, me dicen, ¿cómo dije? Celia Cruz, me dicen la Celia Cruz en la escuela. ¿Cómo que te dicen la Celia Cruz? Sí, me dicen la Celia Cruz. No le puede decir, hijo, déjalo, hija, déjalos, ¿no? La reacción del papá dijo, ¿cómo que te dicen la Celia Cruz? ¿Quién te dice la Celia Cruz? Dice, ese negrito que va caminando, ese negrito. Oye, con razón. No podemos con ciertas palabras, palabras sencillas, a veces, palabras sin sentido, palabras humanas, querer causar o querer pacificar una situación, porque el ofendido soy yo. Entonces vamos a estudiar el caso. Vamos poco a poco. Te ofendieron a ti. El ofendido eres tú, ¿verdad? Y, y entonces cuando te ofenden, surge en ti algo natural, el deseo de castigar el mal, el deseo de que lo injusto sea castigado. Y sabes, hasta cierto sentido, hasta cierto punto, hay una razón espiritual para eso. La razón espiritual es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es justo. Dios aborrece el mal. Dios es justo, Dios aborrece el mal. Entonces, cuando alguien me hace mal, surge en mí esa parte que, verdad, ahí sí me sirve para querer castigar el mal. Pero es que cuando yo soy el ofendido, cuando el ofendido soy yo, es precisamente ese el problema, el yo. Cuando las cosas me las hacen a mí, cómo duele. Que se las hagan a otra persona, no vamos a pasar a ese tema, pero que me ofendan, que se pongan a manejar todos en contra, que no me dejen avanzar, el yo. ¿Pero qué es el yo? Bueno, pues el yo es ese gusanito interno que provoca que mi corazón y mi mente piensa que yo soy la última Coca-Cola del mundo, que yo merezco todo, que yo tengo la razón, que yo sé más las cosas y que yo tengo la razón, pues normalmente lo que pasa en el matrimonio, ¿no? Una pareja que tiene conflictos, cuando nos toca a mi esposa y a mí dar consejería, lo primero que tenemos que no atacar, pero sí buscar y ese problema, sacarlo a la luz es el yo. O sea, una pareja que tiene problemas es porque uno de los dos no quiere doblar las manos, dicen. Y no quiere, porque dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué tengo que doblar las manos? Porque ese es el principio. Ese es el principio. En la pareja, en el matrimonio, el principio de una sana relación es aprender a ceder. Es aprender a ceder. ¿Cómo empiezo a ceder? ¿Cómo empiezo a dar espacio? ¿Cómo empiezo a dar lo que es mío? Porque el principio del matrimonio es amar sin esperar nada a cambio. Es amar dándolo todo. Por eso hay que tener cuidado con quién se casa uno, ¿verdad? Ese es otro, pero ya que estamos ahí,
el matrimonio para que funcione, o sea, ya que estás en el matrimonio, no sé cómo llegaste, pero ya que estás ahí, ahora tienes que seguir las reglas que Dios estableció para el buen funcionamiento del matrimonio. Y Dios estableció en el buen funcionamiento del matrimonio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, no hay forma de despegarte un brazo. Estás hecho para estar unido. Ahora, si estás unido, pues hay que cuidarlo. ¿Quién descuida un brazo? ¿Quién se baña y este brazo, porque ayer me machucó, porque estaba yo trabajando y con este brazo me di un martillazo, a este brazo ahora no lo baño. Y me baño yo, pero este brazo no lo baño. Y me limpio yo, pero este no. Y salgo al sol, pero este no lo cubro. Sería ilógico, ¿verdad? Me cuido, pero voy al frío y este no lo tapo, porque este brazo me lastimó este otro. ¿No es ridículo? ¿Verdad? Con este pie me tropecé, así es que este pie lo voy a traer descalzo y no me importa porque por este pie me tropecé. Así es el concepto, parece tonto, o parece, no tonto, parece infantil lo que te estoy diciendo, pero los principios del matrimonio es amar y cuidar a tu pareja, amar y cuidar a tu esposo, amar y cuidar a tu esposa, dar todo a tu esposo, dar todo el amor a tu esposa, dar todo el tiempo, dar toda la atención. Ese es el matrimonio sano. Confiarle todo, creerle todo, soportarle todo, amarlo, amarla completamente. Eso es lo que Dios establece para el matrimonio. No sé cómo llegaste, pero si estás ahí y quieres estar bien, ¿cómo te metiste en ese barco? No sé. Ese será otro tema de plática. Cómo los jóvenes deberían buscar pareja, ¿verdad? Cómo los padres podemos orar desde niñitos por un hombre o una mujer que amen a Dios para que cuando conozcan a mi hijo o a mi hija puedan cuidarlos de manera correcta. Pero ya que estás en el barco, quieres que tu barco no se hunda y quieres que tu barco no esté dando vueltas en el mar y en alta mar, pues tienes que respetar las reglas del juego del barco. O sea, si el barco está hecho para flotar y el barco está hecho para que tenga remos, pues a remar, que es a trabajar. Si el barco está hecho para flotar, no le hagas hoyos, no traiciones tu propio matrimonio, no traiciones tu propia relación con excusas o pretextos. No te salgas un ratito del barco porque hay tiburones en el mar, porque a lo mejor no regresas al barco. No, la plática no era para matrimonios, pero es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es que una persona no puede hacer esto cuando el yo no se puede romper. Cuando por qué yo tengo que doblar las manos. Cuando por qué yo. El ofendido fui yo. Dice que antes estaríamos la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. O sea, si hay algo injusto, se tiene que ajustar. Si hay algo feo, se tiene que arreglar. La ley del talión. En Mateo 5:44, cuando nuestro Señor Jesús está dando la ley del monte. Óyeme a mí, la ley del monte. Cuando nuestro Señor Jesús está hablando del sermón del monte en Mateo, estoy pensando, ¿ya ven por qué no es bueno estar oyendo música mundana? Sí, la ley del monte. Sí, joder, de veras, sí. Uy. Ok, nuestro Señor Jesús está dando el sermón del monte en Mateo 5:44. Día Dios nos está enseñando. Cuando Él está hablando de las bendiciones, de la mejor forma de vivir, de las bienaventuranzas, de todo eso, dice en el versículo 44, pero yo digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Estas palabras de nuestro Señor Jesús están ampliadas en esta porción que Pablo nos está hablando. Amar a nuestros enemigos. Dices, ¿cómo puedo hacer? No puedo amar a los enemigos si a mí es al que me han ofendido. Porque el yo es orgulloso, el yo es vanidoso, el yo crea su propio castillo, el yo construye su propio lugar, su propia posición, su propio estatus. Y hay yos muy positivos, hay yo, o sea, el concepto de yo, están sanamente cimentados, porque han estudiado,
o porque han trabajado, o porque se han esforzado, o porque no han matado, o porque no han robado, o porque no mienten, y están bien cimentados, ¿verdad? Son moralistas. Un moralista que dice, yo me he portado bien, y comparado con aquel que es vicioso, yo soy un ángel. Ese yo, ese yo mm, limpio, ese yo positivo, qué difícil es que escuche la palabra de Dios. Qué difícil que un moralista, qué difícil que un intelectual, qué difícil que alguien que se ha encargado de hacer las cosas bien, entienda que todas sus obras delante de Dios, comparadas con Dios, son inmundicia. Y dicen, espérame, yo no robo, yo no mato, yo no... Espera, está bien, pero tendrás algo. Y ya vimos en Romano, ahora, dices, pero a ver, ¿qué pudiera yo tener que Dios me eche en cara? Bueno, te voy a invitar a que leas Romanos capítulo 2 y 3. Nada más ahí, porque ya pasamos por todo Romanos y Pablo precisamente empezó en Romanos hablándonos directamente de que todos somos pecadores y porque todos somos pecadores necesitamos a alguien, un Salvador, alguien que pague, alguien que nos libre, porque no podíamos nosotros mismos pagar ni saldar la deuda delante de Dios. Por eso dice que nuestros pecados constituyen una falta delante de Dios, son un gran pecado delante de Dios. Entonces, este yo eh, moralista, ah, le cuesta trabajo porque en su moral no hay nada mal. Pero delante de Dios, cuando Dios pone las obras en una balanza, Dios ve el problema o ve las obras desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos. Y entonces, eh, cuando Él dice que Él va a hacer justicia, Él pone las cosas que nosotros no vemos en esa balanza. Y Dios que es santo, que es justo, que es perfecto y que sabe todo, Él sí sabe la razón de las cosas que se han hecho. Ahora estoy hablando de un moralista, alguien que más o menos, digamos, pudiéramos hasta admirar, ¿no? No sé, una Madre Teresa de Calcuta, un Mahatma Gandhi, que digamos, wow, esos cuates. Pero, dice nuestro Señor Jesús, no hay ni uno bueno, ni uno solo. Y, y te pudiera yo contar el chisme de la hermana Teresa de Calcuta, que dicen por ahí, o sea, dicen, ya pusiste atención, ¿verdad? Porque el chisme, como todos, a ver qué va a decir de la hermana Teresa de Calcuta. No sé, pero delante de Dios dice la palabra, dice Jesús, que no hay nadie, ni uno bueno. Nadie por sus propias horas pudiera eh, establecer o comprar un boleto de entrada al cielo. Pero Pablo va más allá, o sea, de hecho empieza con los pecados más abominables, ¿no? Y dices tú, "Uy, eso sí están perdidos. Y yo no. Bueno, ¿quieres leer, Salud? ¿Quieres leer esos pecados a los que Pablo se refiere? Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el 34. Hay una lista de actitudes, de reacciones que el hombre tiene cuando está lejos de Dios. Pero incluso ahí, en lo más bajo, pues déjame leerte algunos, nomás para que. Incluso ahí hay orgullo y hay un yo. Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta aquí, déjame decirte que este principio es importantísimo. Para poder aprender a perdonar, hay que
quitar el yo. Ahora, ¿cómo quito el yo? ¿Cómo le pides a una persona que perdone, que ame a su enemigo, que pague bien por mal? ¿Cómo le puedes pedir a una persona? Muchas personas aquí, cuando llegan a esta parte sin entender los principios de una redención, los principios de una restauración de parte de Dios en tu vida, no pueden. Yo no podía. Yo no podía cuando me decían esto de pon la otra mejilla. Cuando te predican solo esto sin explicarte por qué y te dicen, bueno, es que Dios dice que si te dan una bofetada, tienes que poner la otra. No sé tú, pero cuando vives en una ciudad, cuando eres de barrio, ya no soy de barrio, digo, pero, o sea, porque yo sí fui a la escuela de gobierno, digo, a escuela de paga, algunos fueron a escuela de gobierno, pero de todos modos, cuando en México te dan un golpe, ya, dicen aquí, eso, eso calienta. Eso calienta, ¿verdad? Luego respondes, eso de que te den, que estés en la calle, en el ambiente de la calle, y llega un cuate y te da una cachetada, qué difícil, qué imposible, no, qué imposible es poner la otra sin que te expliquen a qué te refiere. En la práctica, eso de que te dan una cachetada y pones la otra, dices, no, espérate. A ver, o me explicas o te doy la otra cachetada a ti. Porque no se puede. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a acabar con el yo. O vamos a enseñarle al yo lo pequeño es que somos delante de Dios. Para empezar, tenemos que reconocer quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es todo. Dios, dice Romanos aquí, que si no pudiéramos describir las maravillas de la naturaleza, las maravillas de la creación, claman y demuestran quién es el Señor. ¿Quién puede medir la distancia entre las estrellas? ¿Quién puede entender cómo una estrella está en su lugar perfecto? La luna, el mar, los peces, la creación, los insectos, los humanos, los chicos, los grandes. ¿Cómo puede un ser humano explicar eso? Tiene que haber un Dios. Decía un científico, ah, Charles, se me fue su nombre, una persona que descubrió en sus investigaciones los cuásares, los hoyos negros, el espacio, el universo, y entonces siempre estaba diciendo que había tanta distancia en años luz y que las maravillas y que las galaxias, y era, según esto, él no creía en Dios, creía en el Big Bang, eso de que explotó algo y se creó todo. Pero al entrar a empezar a analizar en forma las galaxias, las estrellas, los soles, los planetas, y terminó diciendo en sus últimos días, detrás de esto tiene que haber un ser creador muy, muy grande. Ah, eh, no podemos negar que hay algo debe estar. Pero bueno, Dios, necesitamos conocer que existe un Dios. Ahora, una vez que conocemos que existe Dios, necesitamos entender lo que es el pecado. Necesitamos entender lo que es el pecado y por eso la lista de pecados que está aquí en Romanos 1, del 21 en adelante, es una lista que demuestra la contaminación del ser humano. Pecado, dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando de todos esos ídolos que se hacen, desde la patita de conejo hasta el elefante con la trompa así parada porque da buena suerte y que trae dinero, ¿no? O como un gordito que se siente, que le sobra la panza. Aquí dice, cambiaron la gloria de Dios por todas esas pequeñas cosas.
Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, en sí, sus propios cuerpos. Aquí ahora habla de estos tatuajes, habla de estas cosas que se hacen. No que el tatuaje esté mal, pero hay personas que se hacen cosas para parecer lo que no son, ¿verdad? Dice que en sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta aquí está hablando de la idolatría, hasta aquí está hablando de cambiar la gloria de Dios, de dejar de honrar a Dios por poner la atención en otras cosas. Y después viene una lista de 26, pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él, el que es contra naturaleza, y de igual modo, el hombre también, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Junio no debe ser el mes del orgullo. Aquí dice que es la mente torcida del ser humano. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando las personas no entendemos quién es Dios, cuando no sabemos que Dios es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas, cuando no entendemos que Dios es omnipresente, que está en todos lugares, en todo momento, que está incluso en esa cantina oscura que tú dices, nadie me encuentra aquí. Dios es omnipresente y ha estado y está en todos lugares. Y esta parte, cuando la entiendes, a mí me causó un terrible dolor, porque entendí que Dios ha estado y estuvo cuando estuve en los lugares más horribles como ser humano. Cuando estuve haciendo lo que no tenía que hacer, o viendo lo que no tenía que ver, o tocando lo que no tenía que tocar, dice la palabra de Dios que Dios estaba ahí, que Dios es omnisciente, conocía eso, omnipresente, que estuvo ahí, pero también es omnipotente. Omnipotente es lo que gracias a Dios, porque Él puede transformar tanta maldad y tantas cosas y tantos recuerdos y tanto coraje, y Él es omnipotente para cambiar todas las cosas. Así es que el pecado que vemos aquí es la lista de cosas que ofenden a Dios. Pecado es todo aquello que está en contra de lo que a Dios le agrada. Y entonces a Dios le agrada que ames, que bendigas a tus enemigos. No bendices, estás en pecado. Estás en pecado, necesitas Dios. Entonces es un proceso. Por eso quiero destruir saber quién es Dios, a quien nadie escucha, a quién, quién puede ser, quién ha entendido la mente de Dios. ¿Quién ha entendido la mente de Dios? Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y es inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? O sea, el yo a veces llega a tener un ego tan grande que él dice, ¿por qué Dios no hizo esto? Porque si Dios hubiera hecho aquello, si Dios hubiera, ¿por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios permite? Wow, el yo llega a ser tan arrogante que quiere sentar al Dios creador de todas las cosas en una silla y pedirle explicaciones. A ver, ¿por qué permites que esto pase? O porque el yo puede ser arrogante. Por eso necesitamos entender que cuando tú eres arrogante, cuando el yo es arrogante, está en pecado. Ahora, aquel pecador está lejos de Dios.
Y por ser pecadores no hay nada que podamos hacer para estar delante de Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos entender la gracia, que es otra cosa que destruye el yo. La gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Es por definición, gracia es un regalo inmerecido. Pero a mí me gusta mucho esta definición. Gracia es el amor de Dios personificado en Cristo, que murió por ti, por mí. ¿Quieres entender qué es el amor de Dios? ¿O qué es gracia? Mira a la cruz. Mira a la cruz en donde murió el ser más santo, el ser más limpio, el ser más puro, y dio su vida por ti, por mí. Ese es Jesús, el Hijo único de Dios, quien entregó a su Hijo unigénito. Amor, ahí está. Y gracia es eso. Gracia es que no merecía ese regalo, pero Dios me lo dio. El regalo de la vida eterna, el regalo del amor de Cristo por todos nosotros. Gracia. Y eso lo ves en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. De tal, a veces lo decimos lo decimos tan rápido que no ponemos atención en de tal manera amó Dios. De tal manera. ¿De qué manera? De una manera tan grande que entregó a su Hijo unigénito. Y lo entregó por una razón, o sea, no es que tiene muchos hijos y entregó a él, o sea, no es que agarró, dijo, a ver, a este morenito o a este chaparrito, entregó a su Hijo único, santo, puro, por una razón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí te pudiera yo, cuando hacemos algo por nuestras propias fuerzas para agradar a Dios, estamos escupiendo a nuestro Señor Jesús. Pon atención. Cuando hacemos algo por nuestras propias fuerzas para agradar a Dios, estamos clavando otro clavo a nuestro Señor Jesús. Cuando el yo piensa, el ego piensa que no necesita a Jesús porque puede poner muchas velas, porque puede leer muchos, muchas de estas, muchos rosarios. Cuando el yo piensa que por lo que está haciendo puede agradar a Dios, está clavando a Cristo en la cruz, está escupiendo a Cristo en la cruz, está lacerando el cuerpo de Cristo, porque por eso vino nuestro Señor Jesús. Si tú lees 20 rosarios, si rezas 20 Padres Nuestros, 15 Aves Marías, 3 América Ganador, no, esa no es una oración, ese es de los americanistas. Bueno, si haces todo eso, pensando que estás haciendo algo para agradar a Dios y te has olvidado que lo único que tenemos que hacer es amar a Dios, respetar a Dios, buscar a Dios, estás clavando a Dios, a Cristo en la cruz. Eres parte de eso. Porque por muchas cosas que haces, 20 rosarios, 50 padres nuestros, sabes que por todo el tiempo los hombres han hecho este tipo de rituales. En el Antiguo Testamento había sacrificios, ordenanzas que puedes leer en la Biblia, que eran sacrificar 50 bueyes, algunos reyes, 50 bueyes y cuántas vacas y corderos y hacían solemnidad y se tiraban en el piso y se llenaban de ceniza y comían langostas y se vestían con ropas, estas, ropa de camello, o sea, se sacrificaban y eran días y eran semanas y a veces hasta meses. Todo el tiempo ha habido, o sea, no me digas que rezar 50 rosarios es mejor que pasar todas esas actitudes y esas celebraciones, matar animales y llenarse de ceniza. Todo eso demostró que nadie puede por obras agradar a Dios. Es a lo que me refiero. Nadie puede por sus propias obras ganarse un lugar delante de Dios. Aunque te vayas con 50 nopales de rodillas a la basílica, y no lo digo como, o sea, lo digo de manera sencilla, pero no de manera ofensiva. Sé que muchas personas lo hacen
y leen rosario y oran todo esto con una convicción. Sí, porque conozco personas muy nobles que no lo hacen por juego, no lo hacen por burla, pero lo hacen por desconocimiento. Y hacer las cosas por desconocimiento no son una justificación delante de Dios, ¿verdad? De hecho, dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿A qué se refiere? Que el pueblo seguía haciendo rituales y seguía muriendo y seguía cayendo y seguía alejándose de Dios, aunque lo hacían con la mejor intención porque no ponían atención en lo que realmente a Dios le agrada. Dios no quiere sacrificios de esas cosas. Dios no quiere porque los que hacían estos sacrificios los hacían y volvían a la actividad. Si tú ves la historia de Israel, se laceraban, se ponían a orar, etcétera, y volvían otra vez a la idolatría, volvían otra vez a pecar, volvían otra vez a alejarse de Dios. Parece mucho el ser humano, ¿verdad? Las cosas que se hacen, aunque sea con muy buena intención, se hacen en nuestras fuerzas, se hacen por error. Una buena intención con mala información es un gran error. Una buena intención con mala información es una gran equivocación. Así es que ya no sigas haciendo esas cosas. Bien, busca la verdad de nuestro Señor Jesús. Gracia es entender a quién ofendimos a través del pecado y entender que a cambio de ese pecado, Dios no nos da lo que merecíamos, sino que nos regaló a su Hijo pequeñito para tener vida. Necesitamos tener eso. Estoy destruyendo el yo con esos argumentos. El yo necesita, para poder hacer lo que dice Romanos 12, bendecir a nuestros enemigos, darles de beber a los enemigos, darles de comer a nuestros enemigos, eh, pagar bien, eh, hacer las cosas que no se pueden si el yo no entiende que debe dejar el pedestal de rey para dejar que Dios sea, nuestro Señor Jesús sea el rey en tu corazón. Tenemos que dejar de hacer eso. Ahora, el primer paso o el paso ya que entendemos esas cosas, quién es Dios, que he pecado, que Dios me ama y quiere darme a su Hijo unigénito, tengo que venir al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puedo recibir el regalo de vida. Sin arrepentimiento no puedo recibir el regalo de Dios. Es decir, sin arrepentimiento no puedo hacer el cambio en mi vida. Es diferente el arrepentimiento al remordimiento, lo platicábamos el viernes. Remordimiento es, y me cacharon. Es dolor porque te cacharon, ¿ok? Pero no hay una intención de cambio. El arrepentimiento te duele lo que hiciste y quieres profundamente dejar de hacerlo. Eso es arrepentimiento. Y solo así puede morir el yo. El yo muere cuando la persona entiende que todo lo que hagamos delante de Dios son obras equivocadas. Ahora, dice aquí, amar a nuestros enemigos. ¿Qué tiene que ver el yo? No puedo amar a mis enemigos porque me ofendieron, porque me lastimaron, porque yo. Pero el segundo paso para poder entender y hacer esto es entender a quién realmente ofendieron. Y esto yo lo llamaría Jesús ofendido. ¿Quieres entender lo que es una ofensa? ¿Quieres saber lo que es una ofensa? Bueno, varios versículos nos hablan de que nuestro Señor Jesús, siendo limpio, siendo el Hijo de Dios, pudiendo tener el poder y la autoridad para castigar a los que en ese momento lo estaban ofendiendo, no abrió su boca, se quedó callado. Isaías 56 dice que él selló, guardó su boca,
Isaías 56, deja, no te lo quiero parafrasear, te lo voy a leer. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me, me saban la barba, o sea, le jalaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Eso se oye feo, ¿verdad? Bueno, ¿viste la película de El Titanic? Cuando Jack le enseña a la señorita a escupir, se llama, discúlpame la palabra, se llaman gargajos, ¿verdad? Esta palabra estupo, esputo, es eso. Cuando en Mateo vemos la descripción, Mateo, ah, vemos la descripción del arresto de nuestro Señor Jesús y cómo el sacerdote mayor, el, eh, sí, el sacerdote lo cuestiona, dice que le da una bofetada y después de la bofetada le escupe a la cara. ¿Sabes qué le escupe? Un gargajo. Es lo que dice Isaías. Le escupieron a la cara, le escupían a la cara, gargajos. Y en ese momento, yo no sé tú, y lo tengo que poner así, yo no sé tú qué harías si alguien viene y te escupe un gargajo en la cara. Digo, eso ya no calienta, eso ya, o sea, dice que nuestro Señor Jesús, pudiendo tener, como cuando le dijo a Pedro, eh, ¿no crees que yo cuando arrestaron a Pedro y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los guardias? ¿No crees, dice el Señor Jesús, que yo si quisiera le pudiera pedir a mi Padre Dios en este momento 12 legiones de ángeles que pudieran venir a salvarme? O sea, Dios, es que tienes que entender, tenemos que entender que nuestro Señor Jesús tenía el poder completo para bajarse de la cruz, para o sea, cuando pasaban eso se le decían, a ver tú, que dices que eres el Hijo de Dios y que resucitas muertos, bájate de la cruz y entonces creeremos que eres el Hijo de Dios. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesús no tenía el poder para hacer eso? Claro que podía bajarse de la cruz y deshacer así a todos esos y a toda la humanidad. Y no solo nuestro Señor Jesús, Dios viendo el sufrimiento de su hijo, viéndolo en la cruz, viéndolo sangrar, viéndolo dolido y todavía lo están ofendiendo y les están burlando. ¿Tú crees que que Dios Todopoderoso, que según Génesis dijo, hágase la luz? Y se hizo, creó los cielos y la tierra, los mares. ¿Tú crees que no pudo haber dicho hacia la tierra? Ya no a los israelitas, ya no a los gentiles, ya no a los romanos, ya, nada más al mundo así, mira, destruir todo, claro, pero se quedó callado, guardó su boca y no se encendió. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y a mí. Cuando alguien te ofende, y esta comparación se hace equivocadamente, cuando alguien te ofende y dices, es que tienes que perdonar porque mira, Dios perdonó aun cuando lo escupieron. Es que no es la comparación así. Cuando a mí me hablaban y me decían, tú tienes que perdonar a tus enemigos porque Dios, que es todopoderoso, aguantó un escupitajo, aguantó un gargajo. Cuando hacen esa comparación, es absurda, porque nuestro Señor Jesús tiene el poder, el dominio propio, el control y el amor supremo para no bajarse de la cruz. Yo no puedo. O sea, que no me digas que perdone a mi enemigo como Cristo perdonó a sus enemigos, como Cristo le dijo a los que estaban ahí castigándolo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No me digas eso, no me pidas eso porque no puedo. O sea, Dios Jesús pudo hacerlo. No me pidas que yo perdone a mis enemigos. Ahí está la clave. El yo sigue estando presente. Y déjame decirte que esa no es la razón ni la mecánica mental para entender el perdón y para que puedas perdonar. ¿Sabes cuál es la mecánica mental?
No es que Jesús tuvo la fuerza para perdonar a los que lo ofendían. Es que tú y yo hemos ofendido a Dios y Él no nos ha pagado lo que merecíamos. Amar, poder amar a los enemigos es poner en perspectiva nuestros pecados delante de Dios. Y aquí sí va la fórmula. ¿Quién puede ofenderte, lastimarte, traicionarte, mentirte más fuerte que lo que tú y yo hemos ofendido a Dios? Cuando recuerdas un poco tus errores, no de lo que te han hecho, sino de lo que tú le has hecho a Dios, de lo que merecíamos por lo que le hemos hecho a Dios, por la forma en que hemos traicionado a Dios. Cuando ponemos eso en perspectiva y pones en perspectiva que a pesar de lo que yo, wow, no es que yo soy muy bueno, o sea, no me creas que yo soy un santito. Yo era de armas tomar, así era así. Y fui a escuela de paga, ¿eh? De todos los que fueron a escuela de gobierno es otra cosa. Cálmese y luego el cabezazo y a ver quién, el que escupa primero y se pelea, ¿no? ¿No? Yo un poco más educado, pero también era de armas tomar. Y como de armas tomar, pues te defiendes. Pero cuando entendí mi pecado delante de Dios, cuando entendí realmente, cuando comprendí, cuando quise ver que mis pecados a Dios son un escupitajo más, cuando puse en perspectiva que lo que yo he hecho delante de Dios es realmente horrible y que a pesar de eso, Él te ama y te perdona y me ha perdonado. Perdonar a otros es lo de menos. Perdonar eso es lo de menos. No porque Jesús pudo, sino porque yo he pecado más. Y déjame ponerte un ejemplo. Nuestro Señor Jesús nos puso una gran enseñanza. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35, tú puedes leer esta historia. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Esta historia de un hombre que debía mucho a su amo. Debía millones, dicen. Millones le debía a su amo. Y su amo lo llamó y le dijo, págame lo que me debes, hasta el último centavo. Y este hombre que debía millones le dijo, Señor, ten misericordia de mí, no tengo ni en qué caerme muerto. Perdóname, dijo este hombre. Y su amo, que era muy amoroso, que tenía todo, que no necesitaba nada, le dijo, bien, te perdono tu deuda. Una deuda de millones y le perdonó la deuda. Y este hombre salió contento. Ah, ¿cómo saldrías tú cuando salió contentísimo? Pero ¿qué crees? Que este hombre, yendo por la calle, dice lo que nuestro Señor Jesús nos enseña o en la parábola, que vio a otro, que le debía 100 pesos, 100 pesos o $100. Y lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y este hombre dijo, no tengo dinero, perdóname. ¿Cómo que no tienes dinero? Agarró a este hombre y lo llevó a la cárcel y lo metió y le dijo que se quede aquí hasta que pague hasta el último centavo. Y entonces el amo, cuando se enteró de lo que había hecho este hombre, agarró a este hombre que le había perdonado millones y ahora sí lo metió a la cárcel y le dijo, aquí te vas a quedar hasta que pagues hasta el último centavo. Eso a veces somos nosotros, cuando nuestra deuda delante de Dios es de millones por nuestros pecados. Y por gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha perdonado todo eso. Oh, pero que no perdono al que me... Oh, no perdono al que me ofendió, ¿eh? Porque ese sí, ¿no estábamos haciendo lo mismo que este siervo injusto? Porque cuando oyes tú la explicación dices, hijo, este cuate le perdonó millones y a este de 100 no le perdonó. Pues eso es lo que hacemos.
cuando nos olvidamos que Dios nos ha perdonado millones y no perdonamos pesos. La ecuación perfecta, entonces, para poder no tomar vergüenza por nuestras propias manos y nuestras propias fuerzas, es poner en perspectiva lo que yo he ofendido a Dios. Poner en perspectiva lo que Dios me ha perdonado. Y gracias a que Él me ha perdonado, ahora puedo servir. Gracias, cuando una persona entendemos lo que te ha perdonado, puedes servir en la iglesia, puedes trabajar, puedes dar a otros, puedes hacer por otros lo que nadie está dispuesto a hacer, porque has entendido lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Porque has entendido y hemos entendido, no nos dejemos vencer por el mal, dice la palabra de Dios aquí. Y no nos dejamos vencer. Nos dejamos vencer por el mal cuando no entendemos el bien que Dios nos ha hecho. Nos dejamos vencer por el deseo de venganza cuando no hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos dejamos vencer dice aquí el versículo 20, ¿qué dice? 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No es un consuelo esto, ¿eh? No es que haz algo para que esa va a ser la forma de desquitarte. No, 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 no. Cuando dice dale de comer o dale de beber porque acumularás ascuas de fuego en su cabeza, estas ascuas de fuego son cosas que le arden en el sentido de no las quiero tener más. Y lo único que puede apagar el fuego del infierno es el amor de Dios. Cuando tú le haces el bien a quien te hace el mal, lo que estás haciendo es tal vez preparando el corazón de esa persona para que reconozca a Cristo. Ahora, ese que me hizo tanto mal, ese que me traicionó o esa que me traicionó, ¿merece ir al cielo? Ni tú ni yo merecíamos ir al cielo, para empezar. Ese que me traicionó, esa que me traicionó, ¿merece ir al cielo? Bueno, ni tú ni yo somos quien para juzgar. No podríamos poner una balanza sus obras, buenas y malas, y después nosotros decir que si merece o no merece. El único que juzga justamente, rectamente, completamente, es Dios. ¿Para qué te metes en problemas? ¿Para qué me pongo a ver quién sí y quién no? Si es absurdo. Solo Dios puede conocer los corazones. Tú no sabes por qué una persona actúa de cierta manera. Tú no sabes por qué la persona es enojona, por qué la persona es, dicen, áspera, ¿no? Eh, dicen que el refrán popular, ¿no? Que ¿cómo? No era arisca, la hicieron, ¿no? Tú no sabes a veces el dolor que puede tener una persona. A veces vemos personas que son respondonas o violentos. Ni tú ni yo a veces conocemos, puede ser una persona que fue ofendida, traicionada, lastimada de niño, violada, o que vio cosas horribles, ofensas, insultos en su hogar, o que ha pasado por un... Tú no sabes por qué una persona reacciona de tal manera contra ti. Más bien, procura hacer el bien. Procura pagar bien al mal. No pagues mal por mal. No pagues mal por mal. No generes más problemas. Pagando bien a quien te hace mal, posiblemente esa persona pueda ser bendecida por el amor de Dios. No sabemos. No nos podemos sentar en la silla del juez. No te sientes ahí. No puedes. Ahora, dos cosas en esto de cuidar y perdonar a los que te ofenden. Dos cosas. Primero, no utilices esto como excusa para exigirle a otro que te perdone o a otra que te perdone. El mensaje no es para que tú se lo pongas a la cara a alguien y le digas, mira, aquí dice que tienes que perdonar a los que te ofenden. Yo te ofendí, ok, pero dice que me tienes que perdonar. No. El mensaje es personal. Eres tú el que tiene que perdonar, ¿ok? Eres tú el que debe actuar, eres tú el que debe de dar. No está diciendo que vayas con tu enemigo y le digas, mira, aquí dice que tú también me tienes que perdonar. No, eso de que los esposos o las esposas utilizan esto para decir, ya ves, me tienes que perdonar. No, el mensaje no es así, el mensaje es para ti.
tú eres el que tiene, a ti te está hablando Dios. Es a ti el que te está hablando Dios. Bien. Ahora, segundo punto que no debemos tomar como equivocación. Cuando Dios dice que perdonemos a nuestros enemigos, que no busquemos venganza por nuestras propias manos, no está diciendo que no busquemos la justicia en la sociedad. ¿Sí? Porque no está diciendo aquí que no busquemos que se castigue a la persona que cometió el problema. No lo busques castigar por tus propias manos, es lo que dice. Tú perdona a la persona y confía en que dice la palabra de Dios aquí, no paguéis a nadie mal por mal. am, Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. O sea, no busques vengarte por tus propias manos. Confía en que Dios, de alguna manera, castigará al malo. Ahora, aquí no está hablando de castigar a tu hermano, a tu hermana, a tu familia o a tu hermano en Cristo. Está hablando de aquellos perversos o aquellas personas que no conocen a Cristo. El castigo más grande va a ser la separación eterna de Dios. No te preocupes tú por eso. Honestamente, y perdóname, no estaba en el texto o en el comentario. Honestamente, cuando entendemos lo que es el infierno, cuando entendemos que hay personas que hacen mal porque tal vez tuvieron problemas, cuando entiendes esas cosas, cuando entiendes que aún lo que he hecho delante de Dios me lo ha perdonado, creo que, y no me quiero parecer santito, creo que aún las personas más malas no quisieras que estuvieran en el infierno. Créeme, el infierno es un lugar de fuego eterno, de gritos de dolor constantes, eternos, gritos profundos del alma. Y no creo que cuando tú conoces el amor de Dios, tengas capacidad para decirle a alguien que se vaya al infierno. Créeme, créeme que es el lugar más horrible. Y cuando entiendes eso, aún tu peor enemigo, no es que tú vayas y le digas, pero oras para que Dios lo perdone. Oras por esa persona para que Dios la perdone. No estás buscando venganza por tus propias manos. Eso es a lo que se refiere. Pero por otro lado, si hay injusticia, no es que tú busques la venganza, pero hay que sacar a la luz la injusticia. Mi esposa trabaja como trabajadora social. Si ella va y visita familias y ve que un niño es maltratado, tiene la obligación legal de reportar eso a la ley. Y a veces entra la ley y retiran a los hijos, a los niños de un lugar donde hay abuso. Abuso físico, mental, emocional, sexual, etcétera. ¿Y sabes por qué tiene la obligación? Porque si a ese niño le pasa algo y ella no lo reportó, ella puede ser castigada. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien está haciendo mal a otra persona, no la castigas tú, pero buscas que esta persona o que la ley intervenga para evitar eso. Eso sí es correcto. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. O sea, que no te sientas mal si tú estás poniendo una demanda a alguien o algo porque esta persona está haciendo mal o hizo mal. Ese no es el caso en este momento. Lo que te han hecho a ti, perdónalo. Pero lo que están haciendo a un niño, a un anciano, a una ancianita, como abuso, le están robando, eso se tiene que buscar que en este tiempo se haya justicia. Para eso estableció Dios las leyes, para que vivamos en esa armonía de justicia. Si se tiene que demandar a alguien que está abusando, si se tiene que demandar a alguien que roba, o sea, alguien que trafica drogas, alguien que lo tienes que demandar porque eso está mal. El tema que estamos hablando aquí es el de perdona a quien te ha ofendido. ¿Por qué? Porque lo que le espera a todo aquel que no cree en Cristo es una separación eterna. Porque lo que le espera a todo aquel que no ama a Dios es un castigo eterno. Y ya eso te debe de mover a perdonar a tus enemigos. Eso te debe de mover ya a no pagar mal con mal.
porque un lugar de castigo es eterno. Eh, un ejemplo, en 1999, y con esto termino, el 22 de enero de 1999 en la India había un misionero, Graham Staines. De esto hicieron hasta una película. Este misionero sirvió a la India por varios años y los detalles son grotescos. Fue asesinado él y sus dos hijos y por predicar a Cristo. Unos años después, la esposa regresó a la India a continuar la obra de su esposo. Y le preguntaron por qué regresó a la India y no se fue a Australia, de donde era. Y dijo, porque mi esposo me enseñó a compartir el amor de Cristo, porque yo he entendido el amor de Cristo y porque a pesar de todo, las personas eh, no merecen ir al infierno, por lo grande y lo feo que es el infierno, a pesar de que habían matado a su esposo y a sus hijos. ¿Sabes cómo lo mataron? Los quemaron vivos. A pesar de eso, ella entendiendo lo que es el castigo eterno, perdonó a los enemigos, perdonó a quienes mataron a los hijos. Son ejemplos, no las ponen como santa. Son ejemplos de entender el amor, porque eso es lo que produce entender el amor de Dios. Y a su hija le preguntaron, ¿tú qué piensas acerca de la muerte de tu papá? Y una muchachilla joven que había entendido el amor de Cristo dijo, yo estoy muy tranquila y muy agradecida con Dios porque encontró a mi padre digno de morir por su causa. Encontró a mi padre digno de morir por su causa. Sabes que los papás, como hombres, tenemos un lugar predominante muy importante para enseñarles a nuestros hijos y a nuestras esposas quién es Dios. Le llamamos Dios Padre, ¿verdad? Nosotros como padres, como hombres, necesitamos tomar nuestro lugar y enseñarles a nuestros hijos y esposas el amor, la protección, el respeto, dándoselos todos los días, hablándoselos todos los días y compartiendo el amor con ellos todos los días. Con esto quiero terminar. Hoy es Día del Padre y no hice un comentario especial por Día de la Madre, no por ser machista ni por nada. No tocaba el tema, pero el tema aquí habla del perdón. El único que nos puede enseñar cómo funciona el perdón y el amor en la familia es el padre. El padre de familia es el que enseña perdón, misericordia y nobleza, porque eso es lo que representa Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque solo entendiendo, Señor, que yo te he ofendido, entendiendo mi pecado, entendiendo a quién he ofendido, entendiendo lo que es, Señor, el castigo eterno. Solo así, Señor, puedo poner la otra mejilla. Solo así puedo perdonar a quien me ofende. Porque lo que me han hecho a mí no se compara con lo que yo hice al Señor. Porque lo que me han hecho a mí no merece un castigo del fuego eterno, Señor. La verdad. Porque el fuego eterno es muy doloroso. Señor, gracias por permitirnos entender estas cosas para entonces tener la fuerza física, mental, moral y espiritual para hacer bien a quienes nos hacen mal, para pagar bien al mal, para no dejarnos vencer por el mal y no crear más conflicto y más problemas, Señor. Solo entendiendo que tú eres Dios, que yo soy pecador, que te he ofendido, que el castigo eterno es para quien te ofende y quien me ha ofendido no merece tampoco ir al castigo eterno. Señor, solo así puedo buscar que tu palabra bendita caiga sobre ellos, Señor. Tu Espíritu Santo los rodee, Señor, y los traiga al convencimiento, los traiga, Señor, al entendimiento de cuánto los amas. Y así, Señor, aquel que me ha ofendido, aquella que me ha ofendido, que me ha traicionado, pueda entender y dolerse por lo que te ha ofendido a ti, Señor, por la necesidad que tiene de ti, Señor, para no ir al castigo eterno. Señor, envía tus ángeles alrededor de esas personas, envía tus ángeles, personas que les hablen, Señor, de la necesidad que tienen de pedir perdón a ti, Señor, de la necesidad que tienen de reconciliarse contigo, Señor,
porque hombres y mujeres reconciliados contigo, hacemos relaciones perfectas, relaciones sanas, relaciones agradables, Señor. Cuando nos encontramos con personas que han entendido cuánto Dios nos ha perdonado, podemos amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros como tú nos mandas, como un cuerpo, unidos, sin lastimarnos, cuidándonos unos a otros, bendito Dios. Te doy gracias por tu palabra, porque siempre, siempre nos lleva a la práctica. Y la práctica es buscarte a ti, amarte a ti, entenderte a ti, para poder entonces llevar a otros a tu perdón, al arrepentimiento. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, mis amigos. Muchas gracias, hermanos, amigas, parientes, familia. Quédense celebrando el Día del Padre, a los que van a celebrar el Día del Padre. A los que no van a celebrar, bueno, pues celebrense solos. Nosotros aquí vamos a tener una celebración y quiero regalarles, mis hermanos, un especial que hemos preparado para ustedes. No se vayan, no se desconecten todavía. Como padres queremos darles un regalo. Y los hijos en la escuela dominical, nuestros hijos en la escuelita, los niños en la escuelita, han preparado algo especial para ustedes. Ya me alargué, discúlpenme, perdónenme, nada más denme, no a mí, denles a ellos la oportunidad de regalarles esto. Escuchen lo que ellos hicieron para ustedes, las maestras con los niños con las maestras. Hicieron algo fabuloso, algo estupendo. Bueno, creo, ¿verdad? Porque no sé si no, es cierto. Mi esposa ayer estuvo hasta tarde, hasta noche preparando esto. Eh, Hoy hicimos aquí pozole. Vamos a tener pozole tipo México para celebrar lo que es el Día del Padre. Así es que si oyen ruido a partir de este momento es porque están ya las ollas y los platos y los trastes acomodándose. Ya todas las hermanas aquí, la que temprano prepara café, que llegó muy temprano a preparar café, este, está lista para ayudarnos. Así que este es el ejemplo del amor de nuestros hijos hacia los padres. Es un especial que quiero compartir con ustedes. Es un especial que prepararon y mis hermanos aquí están. Denme tiempo, pero no se alejen, no se alejen. ¿Saben qué quería comentarles? Una cosita más. Si tienes papá en este tiempo, ve y abrázalo. Si su papá está con vida, ve y abrázalo, apapáchalo, porque, bueno, no sabemos cuánto nos duran los papás, ¿verdad? No. No, gracias. Eh, Gracias, mijo. Los papás, merecen nuestro amor. Y solo entendemos lo que ellos sufrieron con nosotros o pasaron con nosotros cuando nos toca vivir, dice su mismo proceso, ¿no? Ya sea papá o mamá, pero en este día del papá, es que estoy haciendo mención del papá. Comprendemos a los papás cuando nos toca, eh, cuando nos toca vivir como papás. Cuando esa poesía que dice al papá, ¿no? Solo cuando vivimos la propia experiencia de ser papá, cuando tenemos que perdonar a nuestros hijos, cuando tenemos que educarlos, cuando tenemos que castigarlos. ¡Wow! Solo ahí es cuando entendemos lo que tuvo que haber pasado un papá. Eh, yo con mi papá tuve la oportunidad de reconciliarme después de 18 años de no verlo, cuando venimos a Estados Unidos. Antes de eso, había una voz, había una voz casi como esta voz que me estaba siempre hablando. ¿Listos? Y tenía conflictos con papá por mucho tiempo. No entendía por qué mi papá era así, por qué tomaba así, por qué era responsable así. Pero ¿sabes qué? Eh, yo no entendía que él en sus propias fuerzas había querido ser papá y no tuvo el conocimiento del Señor hasta que me reconcilié con él y lo pude llevar a los pies de Cristo y él me dijo como respuesta, cómo me hubiera gustado conocer a Dios, a Cristo, hace mucho tiempo. Así es que nuestros hijos necesitamos enseñarles a conocer a Dios. Aquí está el regalo de los niños para los papás.
abrazar y en este día yo te voy a dar mi corazón. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar y en este día yo te voy a dar mi corazón. Porque entiendes todos mis problemas, alegrías y también tristezas, porque siempre tú conmigo juegas y a la calle a pasear me llevas. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar y en este día yo te voy a dar mi corazón. Con alegría te voy a cantar, con alegría te voy a abrazar y en este día yo te voy a dar mi corazón. ¡Feliz Día de los Padres! Muchas gracias, hijos, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Nos alargamos un poco, pero porque estamos de fiesta, ¿ok? Estamos celebrando al Día del Padre. Felicidades a todos los papás, felicidades en el día de hoy. Muchas, muchas felicidades. Nos vemos la semana que entra. Aquí nosotros vamos a comer un pozolazo, pozole. Bueno, yo voy a comer una ensalada y abajo le voy a poner pozole. Nos vemos la semana que entra. Dios me los bendiga. No veo a las personas. Ándale, ahora sí. Ahí están, ahora sí. Es que no veía a nadie. Discúlpenme, Angélica. Dios